Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abrieras ahora en Éxodo capítulo 1. En términos generales, mi intención para cada episodio de Explorando la Palabra es leer y explicar un capítulo completo de la Biblia en 15 a 20 minutos. Sin embargo, cuando comenzamos una nueva serie, a menudo resulta útil darnos unos minutos extra para cubrir una introducción y una orientación básicas. El libro de Éxodo en realidad se entiende mejor como el capítulo 2 de una historia de 5 capítulos conocida como el Pentateuco. De hecho, el libro de Éxodo en hebreo comienza con la palabra y esa vav inicial conecta lo que Moisés está diciendo aquí con lo que Moisés acababa de terminar de decir en el libro de Génesis. Así que aquí hay una continuidad evidente. Y es importante que veamos que en el libro de Génesis, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes bajarían a Egipto por un largo periodo de tiempo antes de regresar finalmente a la tierra de Canaán. Entonces Yahweh dijo a Abraham: «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, y allí serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán con muchas posesiones. Y tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo». Ahora bien, al final del libro de Génesis vemos la primera parte de esa historia que acabamos de escuchar. En Génesis capítulo 15, José es enviado delante de sus hermanos, en la providencia de Dios, para establecer favor dentro de la tierra de Egipto. Así, cuando una terrible hambruna golpea la tierra de Canaán, el pueblo de Israel puede sobrevivir y prosperar en la región de Gosén, que estaba en la parte oriental del delta del norte de Egipto. Así termina el libro de Génesis, con el pueblo de Israel prosperando en Egipto como una minoría privilegiada. El libro de Éxodo comienza con un cambio repentino en su situación, dando lugar a una larga temporada de opresión severa y deshumanizante. Y esa historia, por supuesto, está ligada a la muy difícil pregunta de cuándo deben entenderse todos estos acontecimientos como habiendo ocurrido. Hay 2 opiniones en competencia con respecto a la fecha del Éxodo. Y la razón por la que no podemos estar aquí tan seguros como quisiéramos es porque Moisés en realidad no nombra a ninguno de los faraones que aparecen en esta historia. Y en términos generales, los egipcios no registraban sus propios fracasos y desastres. Registraban victorias y triunfos. Así que no es probable que descubramos la historia de una revuelta exitosa de esclavos que terminó con la pérdida de una brigada de carros. Esa no es simplemente la manera en que se escribía la historia antigua. Por lo tanto, tenemos la historia desde la perspectiva de Moisés. Pero en cuanto a dónde encaja dentro de lo que conocemos de la historia egipcia, allí es donde existe bastante debate continuo. Ahora bien, como dije, hay 2 opciones completamente razonables, apoyadas por lo que parece ser un número igual de eruditos devotos y confiables. Esta no es una de esas situaciones en las que los eruditos liberales que no toman en serio la Biblia están de un lado del asunto, y los eruditos conservadores que creen en la inerrancia y aman a Jesús están del otro lado. Esto no es una prueba de fidelidad. R. Alan Cole lo expresa así: la fecha del Éxodo no es un asunto sobre el cual podamos hacer afirmaciones dogmáticas. Eruditos igualmente grandes y cristianos igualmente devotos han diferido y sin duda seguirán difiriendo.
Aquí el asunto no es uno de ortodoxia ni de conservadurismo, sino de juicio histórico en un área donde la evidencia es escasa. Creo que eso está muy bien dicho. Puede ser un buen cristiano ortodoxo, creyente de la Biblia y amante de Jesús, y entender el Éxodo como ocurriendo en torno al año 1450 a.C. Y puedes ser un buen cristiano, creyente de la Biblia y amante de Jesús, y ubicarlo alrededor del año 1280 a.C. Hay un buen argumento a favor de cualquiera de esas dos opciones, y no importa cuál elijas, realmente no debería afectar la manera en que interpretas la historia que estamos leyendo. Esto es lo que sí sabemos con certeza. Definitivamente ocurrió antes del año 1220 a.C. Sabemos eso porque hay una referencia a una victoria de los egipcios sobre el pueblo de Israel en la tierra de Canaán por parte del faraón Merneptah en el año 1220 a.C. Recuerda, los egipcios registraban sus victorias, no sus derrotas. Así que tenemos una referencia externa fechada que muestra a los israelitas en la tierra de Canaán para el año 1220 a.C. Por lo tanto, el Éxodo tuvo que haber ocurrido antes de eso. Ahora, algunas personas piensan que podemos obtener una fecha exacta de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, que dice que el Éxodo ocurrió 480 años antes de la fundación del Templo de Salomón. Pero los eruditos todavía están tratando de averiguar exactamente cómo usaban los israelitas los números y las fechas en ese momento de su historia. El número 480 podría significar 480 años, pero también podría significar 12 generaciones. 480 es 12 por 40. Una generación era entendida más o menos, y de manera general, como 40 años, pero casi nunca era realmente 40 años. Era solo una estimación aproximada, y por eso deja una ventana que básicamente se extiende desde 1250 hasta 1450 a.C. Y muchos eruditos sienten que la fecha más tardía encaja mejor con lo que sabemos acerca de la historia de la región. De todos modos, definitivamente fue antes del año 1220 a.C., y definitivamente fue después de la expulsión de los invasores hicsos en el año 1550 a.C., aproximadamente. De hecho, mucho de lo que vemos en la historia refleja la reacción del liderazgo egipcio ante esa experiencia traumática. Los invasores hicsos eran un grupo de pueblos asiáticos, muchos de los cuales eran semitas como los israelitas, que invadieron y de hecho se apoderaron de Egipto por un par de cientos de años. Una de las cosas que uno se da cuenta al leer la historia de Egipto es cuántas veces fueron gobernados por potencias extranjeras. Egipto era una despensa confiable, y por eso todo imperio del mundo antiguo quería gobernar Egipto para asegurar su propio suministro de alimentos. Egipto era único porque toda su agricultura se basaba en las inundaciones del Nilo, lo que significa que, en esencia, estaban protegidos contra la sequía y la hambruna. Aunque no lloviera, igual habría grano en Egipto, así que todos querían controlar Egipto. Y cuando había una sequía prolongada en la región, todos querían vivir en Egipto. Y eso podía crear ciertos problemas sociales y políticos. La hambruna mencionada hacia el final del libro de Génesis no afectó solamente a la familia de Jacob, afectó a todo el Medio Oriente. Y así parece que hubo una migración masiva de pueblos semitas hacia la tierra de Egipto. Los historiadores se refieren a eso como la invasión de los hicsos. Casi con toda certeza fue durante el ascenso y el reinado de dinastías hicas que José llegó al poder en Egipto. Pero luego, después de una lucha considerable, esos invasores fueron expulsados y una dinastía egipcia nativa tomó el poder. Y Egipto, durante varios siglos después,
tuvo una hostilidad particular hacia todos los pueblos no egipcios que vivían en medio de ellos. Puedes oír esa tensión en los versículos iniciales de esta historia, particularmente en el versículo 8, al que llegaremos en un momento. Ahora, en cuanto a la estructura del libro, en realidad es bastante sencilla, y establece una especie de patrón que se sigue bastante de cerca a lo largo del canon. La primera mitad del libro cuenta la historia de cómo Dios salva y libera a su pueblo. La segunda mitad del libro nos dice cómo esas personas que han sido salvadas y redimidas deben vivir como pueblo de Dios. Lo cual, por supuesto, es exactamente la manera en que están organizadas muchas de las cartas del apóstol Pablo. Los primeros 3 capítulos de Efesios, por ejemplo, nos dicen cómo Dios ha salvado y rescatado para sí a un pueblo. Los siguientes 3 capítulos de Efesios tratan enteramente sobre cómo debe vivir ahora ese pueblo como pueblo salvo. La bisagra en Efesios es Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, justo en medio de la carta, que dice: «Por tanto, yo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna del llamamiento con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Así que Pablo dice: dado lo que Dios ha hecho por ustedes, así es como deben andar. Este es un andar digno para personas salvadas. Eso es casi idéntico a la bisagra que vemos en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3. En el punto central mismo del libro de Éxodo dice: «Y Dios habló todas estas palabras, diciendo: Yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí». Así que Dios dice: yo te libré de Egipto, te salvé por gracia. Ahora así es como debes andar delante de mí, como un pueblo salvo y redimido. Ese es el ritmo y la estructura de cualquier libro del Evangelio, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo. Primero hablamos de la gracia, luego hablamos de la respuesta. Así es como está armado este libro. Así es como está armada la Biblia. Gracias sean dadas a Dios. Escucha ahora la palabra de Yahweh, comenzando en Éxodo capítulo 1, versículo 1. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá; Isaacar, Zabulón y Benjamín; Dan y Neftalí; Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob eran 70. Pero José ya estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y llegaron a ser muy numerosos y muy poderosos, y la tierra se llenó de ellos. Ahora, probablemente deberíamos reconocer a ti que a los lectores modernos, ciertamente occidentales, les parece extraño que un libro comience con una lista de nombres. Pero a los lectores originales no les parecía extraño. Recuerda, este libro probablemente fue escrito por Moisés durante la travesía por el desierto, de modo que la gran mayoría de los oyentes originales habría tenido una conexión personal con al menos uno y probablemente con varios de los nombres que acabamos de leer. Estos eran sus tatarabuelos. Y así Moisés les estaba diciendo: esta es tu historia. Y eso es importante que lo recordemos. Esta es una historia acerca de hechos reales que sucedieron a personas reales. Así que es una historia verdadera y es nuestra historia. El apóstol Pablo dijo que esta también era nuestra historia. Si hemos sido injertados en esta familia por medio de la fe en Jesucristo, entonces esta es nuestra historia. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube,
y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos lo malo, como ellos codiciaron. Así que esta es una historia acerca de cómo Dios obra con nuestra familia para salvar y santificar para sí a un pueblo. Por eso comienza con una larga lista de nombres personales. Egipto. Y nuestra familia se multiplicó grandemente. Aquí vemos que Dios estaba comenzando a cumplir sus promesas al pueblo de Abraham. Él había dicho que los bendeciría y los multiplicaría. Y aquí vemos que ha comenzado a hacerlo. Pero en los versículos que siguen, también vemos que el pueblo del pacto de Dios es resistido. Empezamos a leer acerca de eso en el versículo 8. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más poderoso que nosotros. Actuemos astutamente contra ellos, no sea que se multipliquen, y en caso de guerra también se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros, y suban de la tierra. Como mencioné, no sabemos quién fue este rey. Sabemos que era un egipcio nativo, y sabemos que gobernó durante un tiempo de profunda hostilidad cultural hacia los extranjeros. Ahora tenemos que recordar aquí que Éxodo era una historia que fluía sin interrupción desde la historia de Génesis. En Génesis, Dios había mandado al hombre y a la mujer: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, y sométanla, y ejerzan dominio. Así que lo que vemos en esta historia es que Israel está funcionando un poco como un nuevo Adán, un nuevo comienzo para la humanidad. Dios los está bendiciendo y ellos se están multiplicando y llenando la tierra, Egipto en este caso, y son una amenaza evidente para el dominio del faraón. Me encanta lo que dice Douglas Stewart aquí. Él dice: en un mundo caído, las bendiciones de Dios a menudo están tan en conflicto con los valores corruptos predominantes de la cultura de este mundo que funcionan como una amenaza para aquellos que no están alineados con la voluntad de Dios. Eso es exactamente correcto. Mientras Israel florecía y prosperaba en el camino que Dios había establecido y prometido capacitar, despertara la hostilidad de sus vecinos impíos. Ese es un hilo que recorre toda la narrativa bíblica. La simiente de la mujer es resistida por la simiente de la serpiente. Este hilo se remonta a Génesis capítulo 3, versículo 15, y corre hasta el final del siglo. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos capataces de trabajos forzados, para afligirlos con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, y tanto más se extendían, de manera que los egipcios sentían temor ante los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Les amargaron la vida con dura servidumbre, en barro y ladrillo, y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos los imponían con rigor. Aquí el énfasis está en la dureza y la brutalidad de esta opresión, con base en lo que sabemos acerca de dónde estaban establecidos los israelitas en el delta y dónde estaban estas ciudades de almacenaje en la región del Sinaí. Esta debió haber sido una forma muy cruel de trabajo forzado por conscripción. Un hombre hebreo habría tenido que dejar a su familia, viajar al lugar de trabajo, lo cual por sí mismo habría tomado semanas, cumplir su periodo de trabajo, y luego regresar a su pequeña propiedad, donde sus cultivos se habrían marchitado y su familia habría sufrido. Y luego habría tenido que darse la vuelta y hacer de nuevo todo ese brutal recorrido. Los egipcios supusieron, por supuesto, que eso resultaría en una caída dramática en la tasa de fertilidad hebrea. Después de todo, los hombres estarían lejos de casa durante meses,
y luego probablemente demasiado cansados como para estar románticamente inclinados, por decirlo así, al regresar. Ese era el plan, al menos, pero no funcionó. Los hebreos siguieron multiplicándose. Así que el faraón decide subir la apuesta. Versículo 15. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Sifra, y la otra se llamaba Fua. Y les dijo: cuando asistan a las hebreas al dar a luz, y las vean sobre la silla de parto, si es hijo, lo matarán, pero si es hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces el rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son vigorosas, y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y llegó a ser muy poderoso, y porque las parteras temían a Dios, Él prosperó sus familias. Ahora bien, esta es la versión antigua de la lista de Schindler. Es un ejemplo particularmente notable de personas que asumieron un riesgo para desafiar al rey a fin de defender la causa de la dignidad humana. Por eso estas mujeres son nombradas. El faraón no es nombrado, pero estas mujeres sí. Sus historias serán contadas, y Dios las bendijo por su heroísmo. Les dio familias. Por supuesto, la mayoría de las parteras en el mundo antiguo eran o mujeres mayores, ya más allá de los años de tener hijos, o mujeres estériles que por una razón u otra no podían tener hijos propios. Así que esta es otra de esas historias tipo Sara, o historias tipo Rebeca, o historias tipo Ana. La Biblia está llena de ellas. Esta es una de las maneras en que Dios bendice a su pueblo. El resultado final de este engaño astuto y valiente es que por un tiempo al menos ningún bebé hebreo fue asesinado. Pero finalmente el faraón se enteró del engaño y quitó el asunto de las manos de las parteras. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Así que los eruditos a menudo explican el engaño de las parteras de la siguiente manera. Parece probable que ellas les dijeran a las mujeres hebreas: no nos llamen hasta que hayan dado a luz al bebé. Tendrán que hacer la parte más dura ustedes solas. Llámenos cuando el bebé ya haya salido. Eso nos dará un poco de margen con nuestros supervisores egipcios. Entonces, cuando las parteras eran interrogadas por el faraón o por su representante, las parteras tenían una excusa razonable. Usted dijo que debíamos arreglar el parto, cometer un pequeño error aquí o un giro brusco allá. Pero las mujeres hebreas son fuertes. Para cuando llegamos, el bebé ya ha nacido. Así que en realidad no había nada que pudiéramos hacer en ese punto. Ahora, si el faraón sabía o no que estaba siendo engañado, eso no se menciona en el texto. Lo que sí se dice es que el faraón dio el siguiente paso y ordenó un infanticidio en toda regla. Los bebés ya nacidos, si eran varones, debían ser arrojados vivos al Nilo. Mientras el pueblo israelita sufría esta crueldad inimaginable, quizá recordaron una profecía pronunciada hacía mucho tiempo y transmitida de padre a hijo a lo largo de los siglos. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. El diablo odia a nuestros hijos. Está en guerra contra ellos, porque quiere lo que a nosotros se nos dio. El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Pero Yahweh ha prometido un libertador. Gracias sean dadas a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda
que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.